Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Bueno, hoy escuchábamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce esta ola de violencia en algunas entidades, particularmente Jalisco, con la masacre presentada el fin de semana, Guanajuato y también Zacatecas. Veíamos estos puntos del país que tienen estos altos índices delictivos. ¿Qué nos dice este reconocimiento más allá de los hechos que no se han terminado de concretar entre el gobierno federal y las entidades, estos esfuerzos? Pues justamente lo que dices, Alejandro, que pues es de esperarse o esperaríamos que estas declaraciones del presidente de la República se traduzcan en una coordinación efectiva más allá del lugar común que es este concepto de la coordinación. Es una división concreta de cuáles son las responsabilidades de cada orden de gobierno para la reducción de un indicador tan urgente que es el homicidio doloso y los feminicidios. Entonces, a mí me dice que pues ya está llegando como la violencia a un nivel tan alto que el presidente de la República lo reconoce y que pues esperemos que se lleven a cabo los trabajos y en las mesas de coordinación por la paz para que cada orden de gobierno tenga muy claro cuáles son las tareas que le corresponden para lograr los objetivos de la reducción de la violencia y del delito en México. Lilian, a ver, veíamos estas declaraciones por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, donde hace señalamientos de que es necesario que el gobierno federal se ponga a trabajar para combatir a los grupos del crimen organizado. ¿Qué riesgo tiene la ciudadanía de que todo este asunto se politice? Bueno, ya me parece que siempre creo que es algo que no cambia sexenio tras sexenio, tanto en el gobierno federal como en los estados, es que cada autoridad responsable se quiere desafanar justamente de la obligación constitucional que tienen federación, estados y municipios en materia de seguridad pública. Entonces, me parecen muy lamentables las declaraciones del gobernador de Jalisco en el sentido de, bueno, lavarse las manos y decir esta atrocidad que se cometió en Tonalá, me parece, con el homicidio y el asesinato de un grupo de trabajadores de la construcción, pues básicamente se le echa la bolita a la federación diciendo que estos son delitos relacionados con el crimen organizado, pero olvida que el homicidio por sí mismo es un delito del orden del fuero común, del orden local. Entonces le corresponde a la Fiscalía de Jalisco realizar las investigaciones necesarias para aclarar este crimen, pero me temo, Alejandro, que como hemos visto a lo largo de esta crisis de violencia que empezó en 2008, que cuando las víctimas no son de alto perfil, por ejemplo, en este caso, los trabajadores de la construcción, muy difícilmente el crimen que se cometió contra ellos, el despojarlos de la vida, se va a esclarecer. Parece que el acceso a la justicia en México está reservado solamente para miembros de ciertas élites de la sociedad. Y es lamentable que entre ambos niveles de gobierno, en vez de colaborar para esclarecer y mandar una señal muy clara a las organizaciones delictivas de que este tipo de asesinatos no son aceptables y que van a tener consecuencias, pues cada uno se quiere desafanar de su responsabilidad y la consecuencia es la impunidad y por lo tanto el recrudecimiento de la violencia que no para. Miriam, me llama la atención esto que dices, que cuando las víctimas no son de alto perfil, entonces pues no se les pone el ojo por parte de las autoridades. ¿Qué no esto iba a cambiar con la Fiscalía General de la República? Pues mira, eso esperaríamos de esta fiscalía, pero no ha sido así. Hay que reconocer, en este sentido, la Fiscalía General de la República debe encargarse de la investigación de delitos, sobre todo del fuero federal, eso es lo que le corresponde, y en este caso pues se trata de entrada de un homicidio múltiple y que por lo tanto corresponde a la Fiscalía Estatal. Es decir, el problema de la falta de acceso a la justicia, de la impunidad que vivimos en México, es responsabilidad en cierta parte de la Fiscalía General de la República, sí, pero también le corresponde a cada una de las 32 fiscalías estatales procurar justicia en todo tipo de delitos que son del fuero común, que son
básicamente el 95% de los delitos que ocurren en el país. Entonces, creo que parte de la cuarta transformación, definitivamente en este proyecto que se enarbola y que se habla mucho por parte del gobierno federal, debe estar incluido un acceso mucho más amplio a la justicia. Y si esto no cambia, pues creo que no podríamos hablar de una transformación, al menos en materia de justicia. Lilian, te preguntaría, ¿qué tan, digámoslo así, qué tanto sesgo partidista tienen esta construcción y esta autonomía de las fiscalías en las entidades para poder realizar este trabajo que, como bien dices, las tasas de impunidad son altísimas? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el tema del color de partido para poder fortalecerlas? Pues mira, yo creo que además yo habiendo estudiado junto con muchos otros colegas el tema de la impunidad y sobre todo cuáles son los indicadores por los que hay que evaluar a las instituciones de seguridad y de justicia, yo te diría que hay muchos aspectos detrás de estas ineficiencias y de esta gran ineficiencia que vivimos pues todos los mexicanos que hemos sido víctimas de un delito. Definitivamente no podemos hablar todavía de una autonomía técnica y total por parte de los ministerios públicos en México, pero también hay que tener mucho cuidado con entender mal las autonomías de las fiscalías. Recordemos que ahora los titulares de las fiscalías pues tienen una duración que a veces excede incluso el periodo de un gobernador, sin haber sido electos propiamente, son designados, pero no pasaron por una elección y mantienen el monopolio de la acción penal. Entonces, a veces creo que pudimos haber incurrido en una sobreconcentración de facultades en las fiscalías y ahora con una autonomía que a veces se interpreta erróneamente en un sentido de que no están obligados a rendir cuentas. Lo podemos ver a veces con el titular de la Fiscalía General de la República, que incluso ya no se suma a los consejos nacionales de seguridad pública, porque ya no se siente como parte del sistema de seguridad pública por su autonomía. Entonces, sí es importante revisarlo y justamente lo que mencionas, Alejandro, vigilar que en efecto los fiscales y ministerios públicos tengan autonomía en cuanto a cada uno de los actos de investigación que realizan, que el gobernador o que el Poder Ejecutivo estatal o el federal no tenga incidencia sobre cuáles son los delitos que investiga, pero que no se malentienda respecto a una autonomía financiera e institucional que puede traer problemas. Bien, Lilian, te agradezco mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Alejandro.